y evaluado para hacer la transparencia y la revisión de cuentas. Entonces, a grandes rasgos, esa va a ser la plática que vamos a iniciar. Me acompaña pues el contador público y maestro Cristian López Gómez, que yo creo voy a pedir si te presentas, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días, contador Cristian López Gómez, el servidor público también aquí del órgano superior, exdirector de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México y excoordinador de la rendición de cuentas en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Acompaño al doctor Netzahualcóyotl en el tema de programa presupuestario desde el enfoque de la fiscalización. Entonces, yo estaré colaborando. Planeamos la capacitación o la plática en un periodo de 4 horas. Ahorita nos confirman porque al parecer se va a dividir en 2 sesiones. Entonces, ya dependiendo de lo que nos comenten, pues iniciaremos con la parte de planeación y se seguirá con la parte de fiscalización. Sí, pues cada vez que hablamos de un proceso de actualización de conocimientos, pues es un momento pues, interesante en la vida de cada uno de nosotros, como expositores, sobre todo ustedes como personas que van a ir asimilando. Quiero comentar que, como lo comenta Cristian, pues tenemos una vida académica, pero también tenemos una vida en el sector público. De tal manera que prácticamente el sector público, estuve durante 18 años en la vida académica, ya llevo prácticamente 37 años en el estado de Aguascalientes, y más que nada queremos transmitir un poco nuestras experiencias, así que cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier retroalimentación que nos hagan es válida, ya que todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces nosotros estamos dispuestos también a aprender de sus preguntas, a aprender de sus reflexiones y a aprender de sus experiencias. No sin antes decir, digamos un poquito después de las 10, no sabía que está tan complicado el estacionamiento, y como estamos de vacaciones en la universidad no pude entrar a la Universidad de Carlos, que era la otra alternativa que teníamos. Pues bien, ¿de qué vamos a platicar? Vamos a hablar del programa presupuestario, que es una herramienta de planeación y seguimiento bajo el enfoque del presupuesto basado en resultados. Me gustaría que levantara la mano quien ha tomado algún diplomado de la Secretaría de Hacienda en cuanto a PBR. Sí. Presupuesto basado en resultados. Una persona, no es más. 2. ¿Quién más va a tomar? Nadie más. ¿Quién ha leído sobre el presupuesto basado en resultados? Y levantan la mano. 1, 2, que son los que toman el diplomado. Ahora bien, ¿qué tanto en su literatura o su experiencia lo ha llevado al término del programa presupuestario? Levanten la mano quien tiene una idea de qué es un programa presupuestario. Sí, los que toman el PBR, entonces que sí, yo creo que ellos nos van a hacer nuestros monitores durante el curso. Comento esto, ya que la primera pregunta, vamos a estar intercalando, Cristian y yo, las experiencias, sobre todo por la experiencia que tiene el auditor Cristian, desde este órgano, precisamente de superior fiscalización. Es acerca de cómo se ejercen los recursos. Antes de ello, quisiera comentar que mi última experiencia, que no es en el sector público, pues porque es un híbrido, fue en el Sistema Estatal Anticorrupción. En el Sistema Estatal Anticorrupción yo fui precisamente integrante del CPC, mi consejero ciudadano, y en el año 21, el año pasado, cumplí mi función como presidente del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces siempre hemos estado dando un enfoque a cómo se ejercen los recursos públicos, pero sobre todo cómo deben de ser evaluados, cómo deben ser monitoreados y cómo se debe de transmitir a la ciudadanía los resultados. Y es algo interesante, ya que la cultura y la transparencia en México ha crecido, ha ido avanzando. Sin embargo, los estudios internacionales nos indican que en el contexto internacional se planteó que conforme se transparentaran los recursos públicos, se iba a ir terminando el proceso de corrupción, de arreglar el software, ya que se aumentó mucho la transparencia. Sin embargo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin embargo, no obstante que aumentó mucho la transparencia, no ha sido igual lo que ha sido precisamente la reducción en el proceso. La corrupción ha sido asimétrico el proceso, no ha sido simétrico, sino que ha sido asimétrico. Y esto deviene también con un antecedente anterior. ¿Por qué se fiscalizan los recursos? Se creía que la fiscalización, la rendición de cuentas iban a terminar la corrupción en nuestro país.
es decir, auditando en este caso las compras, las adquisiciones, las licitaciones, y nos dimos cuenta a nivel México, con una interacción que tampoco nos ayudamos. Dice que en México tenemos experiencias, intervenciones que hemos aplicado en nuestro país, sin embargo, no ha dado el resultado. Que por qué se hace una auditoría, por qué se hace una fiscalización, precisamente buscando que se ejerzan con pulcritud, precisamente los recursos, pero además de ejercerse bien, que impacten directamente en el beneficio de la población. Me voy a quitar el tapabocas, disculpe, acá voy a distancia, para que me escuchen mejor. Y hago ese proceso por lo siguiente: pensemos un momento como ciudadanos. Usted también son ciudadanos. ¿Qué nos interesa a los ciudadanos? Pues que la inversión pública, que son más de 7 billones a nivel federal, 7 billones de pesos, que lo podemos decir fácilmente. Sin embargo, pues no es fácil pensar esa cantidad. Que ejercicio del gobierno de Estado que son ya superior a 30 mil millones de pesos. Que ejercicio presupuestario de un municipio como Aguascalientes, que es el que más tiene a nivel local, que es arriba de 3 mil millones de pesos, siempre está la palabra: hay corrupción, hay mal manejo de recursos. Pero el ciudadano, además de tener esa tónica en las conversaciones de café, de familia, de amigos, está la otra tónica. Cuando pasamos por una calle hay un bache, cuando nos llega el recibo de agua caro o no nos llega el agua, cuando de repente hay un corte de luz, cuando hay problemas para inscribir a niños en una escuela primaria, una preescolar o en la secundaria, nos sentimos como ciudadanos aislados. Y es donde surge precisamente este proceso que la OCDE planteó como la nueva gestión pública prácticamente hace más de 20 años. Ese que a nivel internacional es un problema que tan solo sucede en México, por eso hago la referencia a nivel internacional. Es un problema que se plantea a nivel internacional. Es un problema donde dice, bueno, la inversión pública, ¿para qué debe de generarse? Por lo tanto, para el beneficio de la población. Y fue en ese entonces cuando se planteó en Europa el seguimiento de los recursos públicos a través de lo que denominan metodología de marco lógico, y esa metodología de marco lógico nos llevaría precisamente a hacer un presupuesto basado en resultados, rompiendo la tendencia a lo que es un presupuesto inercial. ¿Qué es un presupuesto inercial? Eso a nivel de introducción. Es lo que yo fui coordinador de planeación y estadística del gobierno de Estado en Copral en los años 92 a 98, director del INPLAN del año 2008 a 2010, y estaba en nuestras manos hacer la programación presupuestaria. Pero ¿cómo piensa la mayoría de las áreas que hacen la programación presupuestaria en todas las dependencias? Pues cuánto ejercí el año pasado, cuánto voy a incrementar este año, y a la hora que tenemos que programar la inversión, ¿qué obras hacemos? Y resulta ser que si no hay una visión de conjunto de qué se va a hacer al Estado, al municipio, por parte del gobierno federal, estatal municipal, créanme, se abren los cajones, pues el proyecto que más está estructurado pues es cementeros. Se ve sencillo, aparentemente, pero la toma de decisiones no es tan sencillo. Se mezcla la toma de decisión que tiene el ejecutivo con la toma de decisión que tiene el director o el secretario, con la toma de decisión de quien tiene la información disponible para generar los programas de inversión. Y es precisamente en torno a eso que vamos a platicar, nos regresamos un poquito cómo es que se ejercen los recursos públicos a lo largo de este proceso, esperando que les sirva nuestra experiencia y lo que vamos a platicar al mismo tiempo para retomar la función de ustedes como auditores. Porque también uno, cuando es servidor público, tiene una visión distinta de lo que es la auditoría. Yo cuando estaba en el cargo público han llegado auditores que me sorprenden por su capacidad, su sagacidad y entendimiento de lo que es la función de dependencia. Voy a otros auditores que recuerdo cuando les preguntaba, no me decían qué puesto estaba. Oye, ¿tú sabes lo que hace esta dependencia? No. ¿Tú sabes lo que es esto? No. Es la primera vez y me mandaron aquí y realmente desconozco. Digo, bueno, entonces si no hay esa visión de qué es la dependencia, cómo funciona, para qué se ejerce el recurso, pues a veces hay una contradicción a la hora de interpretar y hacer un proceso de auditoría. Y por eso el presupuesto basado en resultados, lo que es los programas presupuestarios van a llenar ese hueco. Programa presupuestario combina dos términos, que ahorita Cristian nos va a ir ahondando en ello. Deriva, no me va a adelantar de dónde deriva, pero voy a decir, fíjense que dice un programa
de un presupuesto. Simplemente es un presupuesto adherido a un programa a ejercer por una dependencia. Hasta aquí dejo el concepto iniciado para hacer la mina cristiana. ¿Quieres que todo comente eso? Como decimos, en México, desde que inicié mi experiencia en el Secretaría de Planeación en los años 84, hay un esquema, hay una frase que es muy clara, y eso lo hemos memorizado que hemos estado en el sector público. El funcionario público no puede hacer nada que la ley no le permita. Mientras el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no nos permite. Entonces, por eso siempre parto de un marco legal, El marco legal del cual estamos partiendo nosotros de la ley de planeación. Y entrando al primer artículo, si alguien de ustedes me auxilia leyendo el primer artículo, empezamos por el frente. ¿Qué nos dice? Que estos dos puntos, ¿qué dice la ley artículo que estoy resaltando? Artículo 1. Norma la planeación nacional. Encausa las actividades de la Administración Pública Federal. Esas dos cosas son importantes. La ley de planeación norma la planeación a nivel nacional. Y ustedes, a lo mejor están más habilitados en el aspecto jurídico, nos vamos a dar cuenta que nada más la ley de planeación establece los criterios para ejercer prácticamente más de 7 billones de pesos a nivel federal. Si no hay un proceso de planeación, no se puede gastar un peso. Dice, ninguna obra que no esté mencionada en un plan nacional, en un plan estatal, en un plan municipal o en un programa sectorial no podrá ser ejercida. Es así de fácil de principio. Por eso hay que entender la lógica del proceso de elaborar un plan nacional, un plan estatal, un plan municipal, para hacerlo de tal forma que quede un poco abierto, un poco general, para librar precisamente esas obras, pero al mismo tiempo no tan abierto que se pueda hacer cualquier cosa, que realmente conduzca a lo que se quiera hacer. Y segundo, encausa las actividades de la Administración Pública Federal a nivel estatal como el municipio. Es decir, yo como servidor público municipal, como servidor público del Estado, ¿qué puedo hacer? Las actividades que me plantea el Plan Nacional de Estado. ¿Por qué? Porque partimos de un principio de política pública. ¿Qué es una política pública? Es la que dicta el gobierno federal, estatal o municipal. Pero hay 3 niveles de política pública antes de entrar al artículo. Primero, una política de Estado. Segundo, una política de gobierno. Y tercero, una política pública. ¿Qué es una política de Estado? Una política de Estado es aquella que se consagra en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en las constituciones estatales o en las normativas municipales. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos de política pública de Estado. El artículo que regula el sistema educativo nacional. Obviamente todos recordamos el artículo 3, y que nos dice, de entrada desde niño se enseña, la educación debe de ser laica, gratuita y obligatoria. Es decir, no se puede enseñar ningún credo en educación, se respeta la religión de los padres, de los hijos, pero no se puede establecer oficialmente. Deriva de la reforma que tuvo México a partir de la Revolución, que se trató de reformar con la Revolución Cristera. La Revolución Cristera, con su idioma Anacreto, decían, vamos a cambiar la Constitución, porque mientras hay una educación laica no vamos a formar al pueblo mexicano en la religión católica. Entonces los católicos no estamos oponidos a esa política de Estado. Predominó, no fructiferó la Revolución Cristera y siguió la Constitución con ese artículo, educación laica. ¿Obligatoria para quién? Para el Estado. El Estado tiene la obligación de darlo. Muchas veces interpreta, es que la obligación del joven estudiante no, es la obligación del Estado de darlo de forma gratuita, la gratuita. Y a partir de ahí vemos que ha habido cambios de política de Estado, elegido por el artículo 27. Otro ejemplo lo estamos viendo en estos momentos, es histórico. Nunca se habían tratado de establecer política de Estado tan claramente como en este momento. ¿Por qué López Obrador quiere modificar la Constitución? Porque establece las políticas. La política de Estado en materia de energía eléctrica, la política de Estado en materia electoral, la política de Estado en cuestionamiento del litio, del oro. ¿Por qué? Porque una vez que se cambia la Constitución, traspasa
tantos sexenios de gobierno que sea. Eso cumple, eso está por arriba de la planeación nacional. Ya la Carta Magna, la Constitución de Estado nos dice las políticas. Y cosa rara, si decimos a un ejecutivo, a un funcionario público, dime la Constitución, ¿qué política te dicta a tu dependencia? No van a recibir. Y muchas veces los programas y los planes van en contra de la propia Constitución, la propia política de Estado, porque ignoran ese principio. O ahí estamos pues estando en contra de un proceso de ejercer un recurso, pero bueno, se cubre con un plan nacional, un plan estatal, un plan municipal, que es la política de gobierno. ¿A dónde vamos a llevar al Estado en esos 6 años? Por eso cada 6 años el gobierno federal debe cambiar su plan nacional, el plan estatal debe cambiarse cada 6 años y el plan municipal cada 3 años, con la reducción pues ya aumenta 6 años. Quiere decir que mi política a nivel municipal o estatal o federal de mi gobierno tiene que responder a la política de Estado, pero puedo ir modificando en ese sentido. Puedo ir adecuando de acuerdo a los recursos. La educación, ¿hasta cuándo es obligatoria para el Estado? Desde que se creó constitucionalmente, pero los recursos no permitían hacerlo así. Por lo tanto, la primaria después se agregó el preescolar. 6 años, 9 años de educación. Ahorita se habla de cuántos años de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Pero prepa todavía no es obligatorio por esto porque no se tiene la capacidad presupuestal para dar gratuidad en la prepa. Y mucho menos a la universidad, el Estado no tiene capacidad para dar el Estado. Y eso deviene de un concepto de Estado. Y ustedes, los que han visto PBR, saben que hay distintas formas de Estado. Un Estado liberal, el Estado de bienestar social, hay distintas ideologías. Pero no vamos a entrar en ese tema, sino vamos a perder. Pues un programa presupuestario va a responder a la política de Estado, a la política de gobierno, como la política pública derivada de un programa sectorial que se deriva, o un programa sectorial que te especifique exactamente qué hacer. Un ejemplo de ello en materia urbana, los usos y destinos del suelo. O tránsito, las vueltas continuas se suprimen. Es una política pública, si se fijan, se suprime. Y puede llegar otro presidente municipal, no, hacemos continua la vuelta a la derecha. Esa es una política pública derivada de algo. Sí, sí. Y esa derivación de algo depende de una hipótesis o que se denomina teoría del cambio. Esto no está yendo muy rápido, lo que quiero es que estés ubicados en ese sentido. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay estudios que dicen que la vuelta continua ha producido accidentes. Entonces, si yo modifico la vuelta continua, evito accidentes. Sí, entonces, la política responde a algo. ¿A qué se está apostando ahorita López Obrador con el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro o 65 más? Que si la población tiene dinero en la bolsa, va a dejar de delinquir. Por eso dice primero los pobres. Esa es su visión de Estado. De Estado no, es su visión de gobierno. De gobierno. Pues el gobierno anterior que decía, vamos a dar programas compensatorios. La persona que no puede ingresar por sus condiciones territoriales o educativas o culturales formalmente al empleo, le damos la despensa, le damos los útiles, le damos ciertos apoyos. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de corrupción que dice? ¿Qué tiene que ver? Porque antes las personas ponían facturación apócrifas, incrementaban precios, todo eso se ha ido realizando. Pero ¿quién revisa las políticas públicas? ¿Por qué cambiar en un momento dado? ¿Por qué pavimentar una calle A y no la calle B? ¿O por qué pavimento hidráulico o pavimento de asfalto? ¿O por qué no podemos integrar? ¿Por qué criterios se toman? ¿Por qué dan una despensa? ¿Por qué dan uniformes? Útiles escolares. A ver, ¿de qué sirve? Me gustaría preguntar directamente. Y ya con eso seguimos con lo que es el artículo 3. Cuando damos útiles escolares, que muchos municipios así lo hacen, lo hemos visto en todo municipio que hemos trabajado con evaluaciones, el programa de útiles escolares, y lo publican, y lo que se gasta ahí, si se dedican, es aceptado. ¿Por qué dan útiles escolares? O uniformes escolares.
¿En qué beneficio no tiene escuela? ¿Qué opinas? Pues no sé, yo pienso que eso lo hacen como para que los papás se ahorren un gasto más, ¿no? O sea, que sea como un apoyo. Para ahorrar. Bueno, esa visión. Para ahorrar un gasto, Para ahorrar. correcto. ¿Qué opinas? Pues sí, que de alguna manera es un apoyo que destinan un recurso para apoyar a las familias. A las familias. ¿A papá o al niño? ¿Quién es el objeto? El papá. Levantaste la mano. Creo que tiene más que ver con el piso parejo para todos, ¿no? En la justa medida en la que haya no quisiera llamarlo apoyo porque luego se piensan mucho en programas sociales, pero la posibilidad de que tanto el niño, bueno, que todos los niños tengan igualdad de condiciones en el aula, estarán en condiciones de decir correctamente la escuela, y no queda únicamente como una cuestión social, queda más bien como un tema también educativo. Pongamos dos ejemplos más antes de dar mi opinión respecto a la definición. ¿Por qué las guarderías? Las guarderías, ¿es una política de gobierno o una política de Estado? Una política de Estado, una política de gobierno. De gobierno. Y nos damos cuenta que hay gobierno porque el presidente actual ya no guarderías. ¿Por qué creen que se llaman guarderías? En mi política de gobierno anterior a la actual, ¿por qué sí impulsar las guarderías? ¿Bajo qué hipótesis, bajo qué teoría de cambio, bajo qué supuesto? ¿Por qué gastar en guarderías? Que ahora dicen guarderías, ya no. Bueno, es que el discurso es que el oficial en el que se crean las guarderías es que las personas pueden salir a trabajar, y ahora y el discurso para el cual quitarlas es que hay un montón de baja, de corrupción ahí que meten incluso niños que no existen, y entonces hay mucho desvío de recursos en ese sentido. Pero el efecto que se puede ver cuando se ve una política de ese tipo es que si cierran las guarderías, entonces les cierran la posibilidad en una cultura mexicana patriarcal en la que la formación activa la tiene la mujer, la parte activa la tiene la mujer en la crianza del hijo, la mujer se ve imposibilitada para ir a trabajar, y entonces afecta directamente a la familia. Bien. Y un tercer elemento, ¿por qué 65 y más? ¿Qué me dicen su opinión? ¿Por qué un programa 65 y más? Sí. Que empezó con una política de gobierno y se quiere instaurar como política de Estado. Se digan, el presidente actual quiere instaurar eso como política de Estado. Porque una vez reformada la Constitución se mantiene en tanto no se modifica la Constitución. ¿Por qué 65 y más? Les voy a comentar tres cosas. Mi formación con socios, recuerdo que estábamos en la unidad de evaluación, la Secretaría de Hacienda, aquí en México, y salió el tema de las evaluaciones de los programas presupuestales. Y comentábamos ese tema, precisamente, bueno, buena razón de ser. No sea para favorecer a alguien que vende libros, a alguien que fabrica uniformes, a alguien en particular en algún aspecto, las guarderías. Y antes de, de extender un programa a nivel nacional con 65 más, se hicieron lo que fueron los estudios o las evaluaciones de impacto en ciertos municipios muy concretos para ver qué beneficios tienen. ¿Saben por qué se mantiene 65 y más? ¿Cuál fue la justificación? No era el apoyo económico. Se reconoció en las evaluaciones que el dinero que se da no alcanza para vivir una familia, una persona de un mes, pero empoderaba al jefe de familia. ¿Qué significa empoderar? Llegaban los fines de semana, los hijos no visitaban al papá o los nietos al abuelo. ¿Para qué los voy a visitar? Si se acuerdan. Sin embargo, los estudios que se realizaron, que sería la teoría, la hipótesis, es que conforme recibía su apoyo, la persona de 65 y más invitaba a comer, invitaba a cenar a la familia, y había un motivo, si se fijan. Entonces, en empoderar, en reposicionar al adulto mayor, ese es el objetivo. No es el apoyo económico. El hipótesis y objetivo de 65 y más es empoderar a la persona. No es beneficiar su economía. Sí se beneficia, no. Entonces es un aspecto secundario. Guarderías.
Guarderías. Todo queda el estrés que guarda la ama de casa, como decía, en nuestro país todavía existe esa cultura más machista, pues se planteó que la mujer necesita tener al menos 2 horas libres al día para platicar, para ver televisión, para dormir, lo que quiera. Y el objetivo era eso, desestresar a la ama. Y yo cuando me dijeron eso, yo creí igual que ustedes, yo creí que es el apoyo económico para que la mujer trabaje. No, ese no es el motivo. Vean las reglas de operación. La regla de operación indica que para poner a un niño en la guardería tenía que trabajar la mamá. No. Entonces, las reglas de operación son claves para decirnos cuál es la política pública. La política pública es que la mujer tuviese 2 horas al día para ella. Pintarse las uñas, peinarse, dormir, ver televisión, platicar con una amiga, visitar a la mamá, lo que quiera. Pero 2 horas da a la mujer. Un planteamiento distinto. Y en ese momento dije, reglas de operación. Entonces, la ley en causa del presupuesto. ¿Qué nos dice el artículo 3 respecto a eso? A ver, si va a quedar lo claro que estoy diciendo. Entonces, ¿dónde está la corrupción? No hay corrupción. Corrupción es cuando inflo la factura. Corrupción es cuando hay un sobreprecio. Corrupción es cuando hago algo que no compré y digo que lo compré. Pero también corrupción es cuando genero un programa a beneficiar a un proveedor porque sé que ese grupo de proveedores está ahí. Recuerdo cuando yo estaba en gobierno de Estado y cuando analizamos, sabemos cuántas despensas, y yo me saqué la cuenta y dije, bueno, el proveedor que está dando las despensas, que yo sabía quién era porque se hacía la licitación, pues se sabía quién, está ganando mes con mes tanto dinero para esa despensa. Y realmente la despensa mejora el nivel nutricional de la familia. Realmente los útiles de esas cosas mejoran el nivel de aprendizaje del niño. Realmente los uniformes mejoran el nivel de aprendizaje del niño. Son 2 cosas distintas. El beneficio al papá o el beneficio al proceso de aprendizaje. ¿Cómo se ve la educación? Como un proceso de la política de Estado, un proceso de igualación social y de piso parejo. Y de ahí. Entonces podrían hacerse 2 cosas. Bueno, serán los útiles escolares o mejor que tengan la escuela en material didáctico. Compras consolidadas a beneficiar a un solo proveedor nacional o estatal, o que cada escuela compre para que mejore la economía y que la obligación es que la compre una papelería en torno a la escuela. La política define proveedores. ¿A quién quiero beneficiar? ¿Al capital o al pequeño comerciante? Es más caro, pero derramo economía en esa colonia, se la compran en la papelería de la colonia. Consigo más económico, pero beneficio a un proveedor internacional. Las laptops, las tabletas. ¿Por qué tabletas? Realmente yo como maestro de la universidad que tengo 36 años, el alumno trae la tableta y la computadora, ¿ya es mejor alumno? No. Entonces, ¿para qué le damos? Inversiones millonarias que tenemos a nivel nacional en las universidades. ¿O fue un convenio? ¿Dónde? Ahí, porque la fabrica México las computadoras, el software todo. Entonces digan, eso nos conduce a entender que la política pública y la corrupción hay que ir viendo cuál es el impacto que va a tener un programa. Que eso nos conduce a una evaluación cualitativa, una evaluación de desempeño, no del gasto, a una fiscalización no del recurso, sino del desempeño e impacto, a los resultados de lo que dice la OCDE. ¿Qué resultado va a dar el programa? Si se dan cuenta. Yo tengo sed, tomo agua. Y los amigos dicen, no, toma una bebida hidratante porque eso rápidamente se te quita la sed. Y me la tomo y resulta ser que no, aquí estoy gastando más en esa bebida. ¿Sí me explico? Adelante, ¿quieres comentar el artículo 3? ¿Quién nos ayuda a leer? Y yo te voy a apoyar. ¿Quién nos auxilia? Ahora de este lado. Adelante. Artículo 3. Artículo 3. Fracción 2. Mediante la planeación se fijan objetivos, metas, estrategias y prioridades. Se asignan recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución, se coordinan actividades y se evalúan resultados.
Comentar que este marco legal de referencia, ley de planeación a la que estamos señalando, es para el ámbito federal, pero en el análisis que ustedes hagan van a encontrar que también a nivel local tenemos la ley de planeación para el estado de Aguascalientes, y en la estructura legal que tiene este articulado vamos a encontrar que es prácticamente un reflejo de lo que tenemos a nivel federal. De hecho, la alineación de la planeación que el doctor Nezahualcóyotl nos va a explicar más adelante viene obligada para tener una alineación, es decir, el objetivo primordial va a ser un desarrollo a nivel nacional, y luego sigue en esta escala un desarrollo local y un desarrollo municipal, que en gestión para resultados sería gobiernos nacionales y subnacionales. En este artículo tercero, que nos habla de la fracción segunda, vamos a encontrar ya conceptos más vinculados del tema de planeación a un tema ya de programación. Y cuando hablamos de programación, empezamos a tener conceptos que también van a tener que ver con el ejercicio de recursos. Y de hecho, a partir de la quinta viñeta ya nos habla de esa asignación de recursos, nos habla de que en qué tiempo, en qué periodo se van a estar ejerciendo esos recursos para conseguir los objetivos y las metas, y una parte muy importante que es la evaluación de los resultados. La evaluación de los resultados que se hace en el seguimiento del propio programa presupuestario, y la evaluación de seguimiento que se va a hacer a través de las evaluaciones de los órganos internos de control, de las evaluaciones que hagan los órganos de fiscalización, ya sea local o federal. Bueno, antes de sí, no, esto que dice Cristian es muy claro. ¿Dónde está la planeación? En las primeras 4 viñetas. ¿Dónde está la programación? En las siguientes 5 viñetas. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Por qué está la planeación de las primeras 4 viñetas? Objetivos, metas, estrategias y prioridades. Generalmente confundimos en un programa presupuestario los objetivos con lo que vas a hacer. Voy a dar despensas, voy a dar uniformes, voy a hacer esto. Entonces, tu objetivo, ¿cuál es? Incrementar. Y para el proceso de planeación, bajo el PBR, no. Bajo el PBR, el proceso de planeación dice, dime qué resultado vas a tener, no qué vas a hacer. Yo voy a la feria mañana, o voy a comer con mi familia. Yo, ¿cuál es el resultado? No, pues ese es mi objetivo, ir a comer. ¿Pero para qué? Cuando uno es adolescente, pues mira esta chamaca, al café, o al antro, como dicen actualmente. ¿Para qué? Mi objetivo es llevar al antro, pero ¿para qué? Sí, me explico. O sea, se ve muy simple, pero es complicado entender ese concepto. Porque quiero tener un momento, quiero que mi familia me recuerde, quiero a esta chamaca, quiero que el día de mañana a ver si quiere ser mi novia. Pero un objetivo detrás de, ¿sí me explico? Cuando las damas se maquillan para ir a la fiesta, no es que me quiero ver bien, pero ¿para qué? Para que mi esposo se sienta orgulloso, mi pareja, o no, para que no me critique, porque ve esta sutanita, y dicen que la mujer se maquilla para la mujer, de repente. No, es que ya me dio en el vestido, come pobre mío, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Se te ve bien eso? Digo a mi esposa, no, pero es que ya me dieron con este. ¿A qué le temen? A la crítica. Dice la sociología, las acciones de individuos son no lógicas. La economía es una ciencia que estudia las acciones lógicas, la sociedad es no lógica. Entonces, es aquí el secreto, ¿ese objetivo qué es? ¿Cuál es tu resultado? No qué vas a hacer. ¿Qué quieres obtener de ese resultado? Sí, me explico. Y eso da, digamos, una política pública. Por lo tanto, ¿cuál es tu meta? Ahora sí, mi meta es incrementar, como dice el presidente, la felicidad, o reducir la pobreza, o mejorar nuestras condiciones de vida. Hay quien dice a nivel internacional que dice, bueno, ¿qué México tiene sencilla? Si vemos ciencia de desarrollo humano, en educación estamos bien, en salud estamos bien, ¿qué nos falta? Los ingresos. Entonces hay dos políticas. Una, o tu Estado compensas y das subsidios y das dinero, o dos, el empresario que le pague más y él se va a poder pagar todo. ¿Cuál de las dos vamos a seguir? Si se dejan una política. Entonces, por eso el objetivo, ¿cuál es?
la meta, las estrategias, pero ya no profundizo. Y aquí, como dice Cristian, empieza la programación. ¿Cuánto va a destinar para ese objetivo? Pero entonces, ¿ese objetivo es correcto? Ahí empieza la evaluación. Empieza a teoría el cambio. La hipótesis de transformación. ¿Sí me explico? Y eso lo hacemos nosotros todos los días. O se levantan y deciden cómo vestir. Es distinto cuando van con su familia, o van con su esposo, su pareja, o van con las amigas, cuando van solas, o van a comprar comida en el trabajo. Dice la sociología, lo único que no pensamos es si me he visto o no me he visto el día de hoy. Pero cada vez que saco algo del closet, hay un momento en que me detengo a pensar de acuerdo a las actividades que voy a hacer. ¿Ah? Los recursos van de acuerdo a qué quiero lograr. Y aquí empieza la cultura, los recursos, la política, y aquí sería el debate fuerte, el aspecto político-biológico. ¿Qué tipo de Estado piensas hacer? ¿No? Y por eso, ¿qué se evalúa? Los cambios que queremos hacer. No se evalúa si hiciste esto bien, se evalúa el impacto que tuviste. Realmente, después de tantos apoyos en cualquier programa, no lo mencioné, se logró el cambio que quieras hacer en tu población o no se logró. ¿Por qué están haciendo pasos al nivel en Aguascalientes? ¿De qué me dices? No, pero se hacen pasos a desnivel en la ciudad de Aguascalientes. ¿Cuál es el objetivo de un paso a desnivel? ¿Para qué? No te escuché bien. Ya había rápido. Que había rápido, pero ¿por qué se hacen las vías rápidas, señor Aguascalientes? ¿Cuál es la política? La política es tener mayor convivencia con la familia. Así son los espectáculos, no. Se vende así mediáticamente. Pues para reducir los tiempos de tránsito. En parte es eso, reducir tiempos y eso, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Para resolver problemáticas sociales, ¿no? Problemática social. Me tocó a mí diseñar esa Y política sobre pública. todo viales, de vialidad. Le voy a dar los ejemplos de política pública que me tocó diseñar en parte con el equipo de trabajo que traje. Pasos de nivel de 2000. La polémica es, ¿beneficiamos al carro o beneficiamos al peatón? No es por ahí. Otra, ¿hacemos que la gente tarde menos? Tampoco. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el calentamiento global y generar economía en las familias. ¿Por qué? Ustedes han salido ya en carretera, en carro propio o en autobús. Cuando uno sale en carretera, la gasolina nos rinde más. Simple y sencillamente, nos rinde hasta un 10-15%. El estudio que hicimos de movilidad para el primer anuncio, del segundo anuncio de conversión, hicimos el primer segundo, nos decía que el segundo, nuestro objetivo era reducir el 25% de consumo de gasolina, aceites y desgaste de neumáticos. ¿Por qué? Porque si la velocidad que tenía el segundo anillo está diseñado para velocidad de 70 kilómetros por hora, que es lo correcto. Ya tenemos velocidades de 40 kilómetros por hora. Y si seguía así, íbamos a reducir a 30. Por tanto, pararse, frenar y volver a inyectar gasolina era gastar prácticamente, y nuestro objetivo fue reducir el 25% de consumo de gasolina, simple y sencillamente. ¿Y qué significa reducir 25%? ¿Han visto los globos aerostáticos? De eso de la Feria de León. Pues esos globos aerostáticos, cada paso de nivel equivale a 3 globos de CO2 menos en cada esquina. 3 globos de eso. O sea, de hecho, con senador el primer paso a desnivel, decíamos, bueno, si pudiéramos conseguir 3 globos aerostáticos para que la gente entienda, esa es cantidad de CO2 que mandamos a menos. Y mandar menos CO2 se generan menos efectos invernaderos y contribuimos al cambio climático. Y no se imaginaban eso, ¿verdad? En el momento. O sea, cada que pasen un paso de nivel, dense en cuenta que nos va a beneficiar. Y yo tengo muchas críticas en la universidad como compañero, se los explico y se no les sabe. Si otro compañero de la universidad hizo el estudio, es ahí. Y prácticamente había un beneficio diario, ahorita no quiero mentir, pero en 2 años se paga cada paso de desnivel, por el beneficio de ahorro colectivo de gasolina, en ese sentido, pero el beneficio social es más allá, sea la política pública en ese sentido.
Y luego existían unas becas, si recuerdan, unas becas por los años 90, que se daba a los jóvenes que tenían arriba de 9% de promedio. Ustedes están muy jóvenes, mejor eran niños en ese entonces. Recuerdo que mi coordinador general de Cofrade nos planteó, oye, ¿cómo podemos hacer? Porque nos hemos dado cuenta que la gente que paga impuestos no tiene ningún beneficio. Entonces, recursos públicos para comunidades populares, imagínate, pero no podemos hacer nada en los bosques, en el campestre, no podemos hacer obra pública, no se justifica. Y por ahí dije, bueno, pues la clase media insolvente, cuando decía arquitectura en paz descanse, es aquella que está pagando casa, el carro y escuela de los hijos, si no le alcanza la quincena. Y vive igual que una persona que tiene bajos ingresos, que todo tiene subsidio de educación, salud. Dije, las becas Aprove. La beca Aprove está dirigida no a un estudio socioeconómico de ingresos a familia, sino al promedio de los jóvenes. Va con un principio, ¿no? Los que sacan mejor promedio son aquellos que tienen mayor capital cultural, mejor nivel de alimentación, mejor técnicas educativas. Y son los de clase media, los que destacan más. No es la generalidad, no se entiende. Por lo tanto, si dirigíamos el presupuesto para la clase media y nadie se dio cuenta. Y nadie auditó eso. Y además lo hubiera justificado perfectamente porque no se beneficia a la familia, se beneficia con un apoyo al cobro, un estímulo. Y resultó, los jóvenes que antes sacaban, empezamos con 8, al siguiente año, oye, pues si hay más jóvenes que sacan 8, pues aumenta de la niña a 9. Oye, pues ya llegaron la mayoría de 9, pues aumenta de 9.3, 9.5. Porque política pública así lo manejamos. Al fin de cuentas, si no tengo dinero, cambio la regla de operación. Y la culpa es el joven, no soy yo. Yo nunca voy a decirle al Estado que no tengo dinero, si me explico. Entonces, el objetivo de esa política beneficiar a la clase media, pero sobre todo a los hijos. Que a lo mejor va a tener con el papá, dame para el camión, oye, te estoy pagando la casa, oye, necesitame para el lunch, no, pues espérate, mejor llévate de la casa. Era beneficiar. Y tuvo un efecto educativo y tuvo un efecto en la economía. Disculpa, hasta ahí. Entonces, esa primera parte es esa y la segunda la programación. Continuando con, Netza lo ha pormenorizado muy bien. Dentro de la ley de planeación vamos a tener instrumentos que nos van a decir hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a buscar obtener. Y de esta ley de planeación va a resultar los planes de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal o el Plan Municipal. Estos instrumentos de planeación tienen una estrecha vinculación con un instrumento que sería ya de fiscalización o de seguimiento al ejercicio del gasto, que es el presupuesto de egresos. En el artículo 6 de la Ley de Planeación para la Administración Pública Federal señala que el contenido de esta cuenta pública deberá relacionarse con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales. Vuelvo a la reflexión anterior. Este articulado en la Ley de Planeación lo vamos también a encontrar en la Ley de Planeación para el Estado de Aguascalientes, que regula al propio Ejecutivo y a los municipios. Sí. Una criatura. ¿Sí han leído el Plan Nacional de Desarrollo? Sí. ¿Y se han visto la parte donde viene, la parte al final donde dice la visión de México, que presenta el Plan Nacional de Desarrollo? En la siguiente sección lo vamos a traer, pero ahorita lo voy a decir de memoria. Si en la parte final, que habla de reflexión, habla de número de empleos que habría que generar, número de personas que tienen que salir de la pobreza, habla de producción en granos, de autosuficiencia. Y a la mitad de la administración, si realmente evaluamos el Plan Nacional de Desarrollo, no se están dando esos objetivos que están relacionados. Y eso que dice que es muy cierto. El control de cuenta pública debe estar relacionado con los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos prioritarios de los programas sectoriales. Y ningún organismo de fiscalización se entiende también por qué ha podido asociar ni ha hecho la observación de que no se está dando cumplimiento al Plan Nacional. Si vemos los planes estatales municipales, están en la misma condición. Están exactamente en la misma condición. Es decir, no gastamos
7 billones de pesos a nivel nacional del presupuesto del último año, y sin embargo nos damos cuenta en ese contexto que no se está dando cumplimiento precisamente a las propuestas establecidas. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿realmente quien evalúa los planes y programas y quien hace la fiscalización lo está haciendo? ¿Realmente a cuenta pública federal se está analizando, a cuenta pública estatal se está analizando en ese sentido, no? Y se vamos a dejar de ejercicio. Miren, vean el Plan Nacional de Desarrollo 2024, en el índice viene algo que viene Visión 2024, el PIB, página 70. Bájenlo de internet, el Plan Nacional, y si no, se lo mandamos para que lo tengan ustedes. Y si ven en la página 70 de este documento, dice el epílogo lo siguiente. Voy a leer nomás una parte. El fortalecimiento de principios éticos, bueno, la tasa de crecimiento será en 6%, con un promedio seccional de 4%. La tasa de crecimiento económica del país, 6%. Entonces, 7 billones a precios actuales. Por 6 años, ¿cuántos billones son? ¿Cuántos? Si son 6 años, 42, ¿no? 42 billones de pesos, 42 millones de millones. Pero ese indicador no se está moviendo. La economía debe haber crecido para entonces al doble. Y luego dice, para el 2024 el país habrá alcanzado el objetivo de crear empleos suficientes para absorber la demanda de los jóvenes que se estén incorporando al mercado laboral. Cero desempleo en los jóvenes, según el indicador. Ningún joven que desee cursar estudios de licenciatura se quedará fuera de educación superior por falta de plazas en las universidades. La educación gratuita universitaria a todo el que la quiera. La autónoma Aguascalientes no ha podido, ni la Politécnica, ni la Tecnológica, no tenemos esa capacidad. Pero para eso está el dinero. Y así vienen otros. ¿Qué significa eso? Hay indicadores y entonces la cuenta pública, ¿qué tanto se están cumpliendo las prioridades del plan? Yo no estoy diciendo, bájenlo. No se está cruzando la cuenta con los objetivos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que programa la dependencia ni siquiera el plan estatal, ni el municipal, ni el nacional. Tiene relación. No tiene relación. Y cuando nosotros hacemos las evaluaciones de desempeño, resulta ser que no. ¿Qué hacemos? Ustedes como ustedes se van a ejercicio financiero. Pues estamos violando, y en una auditoría de auditores, pues que la hayan amparado. O sea, ¿de qué venía? No están dando el primer principio. Y si ustedes leen la ley de operación de Estado, claramente dice, ninguna obra podrá programarse si no está enmarcada en un plan estatal o un programa así. Y estoy seguro, porque lo he visto, no palomían ni un porcentaje significativo de obras. No están ni siquiera vislumbradas en un plan estatal. ¿Qué es eso? Emergencia, corrupción, mala planeación, mala programación. ¿Cómo vamos a tipificar? Que son los auditores. ¿Cómo nos vamos a tipificar? A la hora de tomar la decisión. ¿Sí me explico? Entonces, ojo con este artículo 6. Adelante. Sí, nada más para comentario de colación. Dentro de la información que se presenta en la cuenta pública e incluso en los informes de avance de gestión, pues encontramos el desglose que nos señala la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, que la información financiera es contable, es presupuestal, y en el apartado de la información programática vamos a encontrar la vinculación y ya este instrumento, que es el programa presupuestario, relacionado con un contenido que va a tener estrecha relación a los objetivos y las prioridades del plan de desarrollo que sea competencia en el ámbito del municipio, del estado o de la federación. Y esa identificación de la información programática en la cuenta pública o en los informes de avance de gestión nos va a permitir darle un seguimiento. Olvidé preguntar al inicio de la capacitación si todos son del área de evaluación del área de auditoría de desempeño, son planeación o son auditoría financiera. Estamos de desempeño, año jurídico, Ok, planeación. pues.
es diverso. Este tema mayormente se puede ver en las evaluaciones de desempeño y en las auditorías de desempeño. Sin embargo, jurídico podría auxiliar en la importancia del marco legal en el cual se respaldan estas obligaciones, y como lo comenta el doctor Nexa, lo tenemos desde la Constitución y la Ley de Planeación. Coincidentemente, cuando hablamos de la estructura programática, la Ley de Planeación en el ámbito nacional y en el ámbito local no está estrechamente señalada como un marco de referencia para el seguimiento de estos programas presupuestarios, programas sectoriales o programas especiales. Y llegamos a esta lámina que, en lo personal, yo creo que nos sitúa de manera más esquematizada sobre la importancia del ciclo de planeación y el ciclo de presupuestación. En ambos podemos ver las coincidencias sobre lo que es la planeación, la programación, presupuestación, y luego ya tenemos la diferencia, en cuanto al ejercicio, al seguimiento, en cuanto a la rendición de cuentas. Pero a la reflexión que yo luego comentaba con Nexa y que hemos tratado de compartir con las entidades, es que es a partir de la etapa de planeación en donde podemos sentar las bases para un correcto ejercicio de recursos. Y si esa etapa de planeación se da de manera correcta, como fiscalizadores podemos tener también un punto de partida de qué es lo que el ente estuvo programando para el ejercicio de esos recursos. En la práctica, esto es sumamente complicado y es muy difícil que las entidades lo lleven correctamente. Regularmente, aun y cuando se va a ver en las láminas exteriores, el presupuesto basado en resultados, la metodología de marco lógico, tiene una implementación o una búsqueda de implementarse desde el 2006. A lo largo de estos 16 años, la realidad es que muchas entidades siguen trabajando con presupuestos inerciales. Incluso muchas de ellas ni siquiera atendiendo lineamientos básicos que tienen para temas de presupuestación y de planeación, ¿no? Pero este ciclo presupuestario, repito, para mí tiene mucha relevancia porque hay una reflexión de que no hay una vinculación real entre lo que se da de planeación, programación y luego de programación, presupuestación. Existe, y yo creo que sería tema de otra sesión, esta separación, y lo vemos en prácticamente todos los niveles de gobierno. Tenemos una Secretaría de Hacienda Pública, tenemos una Secretaría de Finanzas, tenemos un Instituto de Planeación, pero estos, aunque tienen un marco legal, no existe aún la coordinación para que esta información verdaderamente se planee y se ejecute con los objetivos que se están planeando. Más aún, ustedes lo deben de tener en el informe de avance de la gestión financiera. Cada trimestre que les hacen llegar la información, podrán ustedes ver que incluso pareciera que la información la están sacando por separado. Finanzas en lo que respecta al recurso y planea en lo que respecta al seguimiento. Y no está mal porque el marco legal así les da esas facultades, pero no existe la retroalimentación entre ambas instituciones para verdaderamente darle el seguimiento al interior. Entonces, ¿de quién sería la competencia para poder hacer estas observaciones? Pues de las entidades de fiscalización, los órganos internos de control o aquellas entidades que se han formado para un seguimiento como los sistemas estatales anticorrupción. Entonces, sí, en este tema sí que ir ahondando un poquito el programa presupuesto, que con eso vamos a hacer en las siguientes 2 horas programas, en la siguiente sesión. ¿Dónde está el programa? En el ciclo de planeación. El programa 65 y más, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el programa Útiles Escolares, el programa Despensas, esos son los programas, si se dan cuenta. ¿Dónde está el presupuesto? En el ejercicio, en el gasto. Nuestra auditoría de evaluación estaría aquí. Nuestra auditoría financiera estaría aquí. ¿Qué marca la diferencia? Información. Inicia con información, la planeación, y termina con
información. ¿Qué significa eso? ¿Qué porcentaje de la población no tiene acceso a alimentos saludables? Y ese porcentaje de población que tiene alimentos saludables, ¿qué porcentaje tiene desnutrición? Por lo tanto, se les pregunta cuál es la evaluación de los programas del DIF. A ver, ¿para qué das desayunos escolares? Hay quien dice, para la economía de la familia. Para mejorar el nivel nutricional del niño. O para mejorar el rendimiento escolar. Pero no se pueden atacar las tres cosas. Hay que definir uno. Si fuera rendimiento escolar, tenemos que ver el nivel de aprendizaje o rendimiento educativo que tiene el niño. Si fuera apoyo económico a la familia, tenemos que ver el impacto que tiene la economía de la familia. Y si fuera la de nutrición, pues vamos a hacer una prueba de nivel de nutrición que tiene el joven. Son tres indicadores distintos, pero no se ha definido para el operador para qué sirve. No sé si me explico. Y eso es cuando en una evaluación dice, bueno, entonces estás aplicando un programa inercialmente, no estás buscando resultado. Tasa de nutrición, tasa de ingreso de la familia o bien tasa de aprendizaje o rendimiento escolar. Viene la planeación. De la planeación, ¿qué vas a hacer? Viene la programación de las obras, se asigna un presupuesto, se efectúa la gestión, se evalúa y se genera información y se da transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué pide con el ciclo presupuestario? Inicia con la planeación, no hay un indicador. Hay un objetivo del programa. Atender a tantos jóvenes con un presupuesto de tanto. Ya se ha olvidado del programa, se van al presupuesto. Entonces, estás ejerciendo con transparencia, por cultura, estás haciendo tu ejercicio del gasto, pues sí, mira, porque mi objetivo es atender 100 niños, estoy atendiendo 105 niños, 100 niños, y estoy asumiendo la real operación. ¿Pero realmente estás haciendo un resultado? Sí, mira, estoy cubriendo el 100%, ¿qué falta? El programa. Y del programa que diga la política pública, que se diga con el artículo que dijimos, la planeación. Entonces, la cuenta pública deberá de rendir cuentas sobre el instrumento de planeación. La ciudad estatal municipal, programa sectorial, se ignoran de esto. La cosa es por qué se ignoran. Porque hay un proveedor que está asignando recursos y hace licitaciones y cumple esa meta. Realmente, o porque realmente no está logrando el objetivo y mejor nos hacemos vista gorda y empezamos con el aspecto presupuestario. Podría interpretarse de muchas formas, aunque me refiero. La programación, ¿cuánto vas a ejercer? ¿En dónde? El presupuesto. Ejercicio de control y seguimiento, que ustedes, hay un área aquí muy claramente en eso. La evaluación. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí se evalúa si lograste el impacto. Aquí se evalúa si está dando los objetivos. ¿Sí ven la diferencia? Yo evalúo un plan y yo evalúo el presupuesto ejercido. O yo audito el presupuesto y yo digo, evalúo el plan. No, programa presupuestario, plan, presupuesto. Programa, presupuesto, para poder llegar a la rendición de cuentas. Aquí rendición de cuentas del gasto. Aquí es información referida a qué modificaste de la realidad que querías modificar. Realmente invité a esta chavaca que estaba en secundaria preparatoria y fue mi novia o fue mi amiga o fue un gasto. Que me dijo, bueno, ya, pasé una hora de café a gusto, pero hasta ahí quedó. No sé si me explico. ¿Fue un gasto que dio resultados o fue nomás un gasto? Esa es la diferencia. Por eso se habla que para poder hablar de presupuesto, para hacer resultados, necesitamos primero la gestión para resultados. Y la gestión para resultados implica un sistema de información que muchas veces no se cuenta. Entonces, vamos a ir digamos, como dice Cristian, aquí está el corazón del proceso. La planeación, la programación. Y mientras se separen esas dos áreas, no opera. ¿Qué pasa a nivel municipal? Tiene un plan en el municipio donde se hace la planeación y la programación. El gobierno de Estado ahorita ya tiene el planea. Debemos de tener las dos cosas. O lleva un sistema de información y planea. No tiene un sistema de información. Está cojo. El municipio tiene un sistema de información, sí, pero está operando para lo que se necesita la programación presupuestaria o no.
o más información cartográfica. A nivel federal, ¿quién hace la planeación? ¿Y quién hace la programación? Y esto dijimos en la Cámara de Diputados a nivel federal, cuando estábamos allá como titular de las empresas a nivel nacional. No hay un área o un de planeación a nivel nacional. El municipio lo tiene, el Estado lo tiene, lo exige la Federación, pero a nivel federal, ¿quién hace la planeación? ¿Misma Hacienda? No, pues es un área de presupuestación, de programación. En la práctica sí es Hacienda, ¿no? Lo hace Hacienda en la práctica, pero es correcto que sea juez y parte. Un tiempo lo trató de hacer INEGI. INEGI es un plan nacional, pero no fructiferó ese proceso. No tenemos planeación en INEGI. Cada planeación hace de forma individual, cada Secretaría de Estado o cada organización. Por lo tanto, sin necesidad de hacer mucha evaluación, hay un presupuesto inercial a nivel federal. Y se hace doblemente inercial cuando llegan las partidas a nivel del Estado o se ejerce a nivel municipal. Y por eso se vean los términos de referencia. Es que necesito dinero porque los términos de referencia obstaculizan que yo caiga bien en FIMS, obstaculizan que yo pueda hacer el fortamun adecuadamente, porque me impide hacer esto. Bueno, ¿cuál es la filosofía del presupuesto? Genera pues otro programa diferente para este núcleo de población. Pero ese programa tiene un objetivo, y mientras no se cumpla el objetivo nacional, yo soy Aguascalientes y siempre nos quejamos de eso cuando está en las áreas de prevención, pero también reconozco que pues, es un objetivo nacional. Entonces, a nivel estatal deben de generarse las partidas y sus recursos para ello. Para eso tenemos 30.000 millones y se pueden buscar las bolsas adicionales del gobierno federal. Pero hasta ahí mi comentario. Hace un momento hablábamos de los antecedentes de esta implementación de presupuesto basado en resultados y si lo vemos, hay un marco legal muy amplio en el que se va a estar involucrado desde leyes de fiscalización, leyes de contabilidad, leyes de presupuesto, leyes de planeación, leyes de transparencia. Todo este cambio que ha venido a partir del 2006 ha sido con ese objetivo: robustecer en la etapa de planeación, de presupuestación, de programación, para lograr el cumplimiento de esto. Esta implementación con cuatro objetivos principales: entregar bienes mejores y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público, promover una adecuada rendición de cuentas y el que mencionábamos al principio, impulsar el desarrollo nacional. A partir de estos objetivos es que vienen estos cambios del marco legal, y en algunos vamos a hacer la reflexión específicamente de lo que refiere el programa presupuestario. Las reformas que hicieron fueron reorientar esta inversión pública y la programación del gasto. Las reformas del marco normativo y administrativo han tenido por objetivo adecuar y modificar este modelo de programación para pasar de un presupuesto inercial a pasar a un presupuesto basado en resultados. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, creo que en el ámbito de la fiscalización va a ser un elemento que de manera más palpable nos puede dar esa orientación. ¿Por qué? Porque esta ley buscó ordenar la información financiera que generaban todas las entidades de distintos niveles y la pudo clasificar. Ha sido un proceso que incluso ha tenido reformas recientes y se ha hecho con la intención de identificar precisamente la orientación que se da al gasto, no solamente desde la parte financiera, no solamente desde la parte presupuestal, sino también con la parte de programación, y añadiendo otras que anteriormente se quedaban solamente en el ámbito federal, en el ámbito estatal, pero que ahora incluye a todos los órdenes del gobierno, como es el tema de deuda pública, ¿no? Entonces, esta modificación del marco legal, que incluso ha tocado a las leyes de fiscalización, ha tenido como objetivo alinear la consecuencia de darle ese seguimiento al presupuesto inercial de un presupuesto basado en resultados. Sí, pero vamos a hablar un poquito en eso. ¿Cuál sería la diferencia? Que es clara entre inercial y presupuestario. Inercial es hacer siempre lo que siempre he hecho, sin hacer ningún cambio.
resultó es adaptar a cada resultó que busco la forma de hacer las cosas. Dicho de otra forma, y me voy con un ejemplo muy casero. En la casa, si vemos las despensas de las casas, vamos a dar cuenta que muchas veces hay compras inerciales. Compran la pasta, el aceite, el azúcar. Y siempre vamos al súper y escogemos exactamente lo mismo. Y nuestras cuentas a veces no nos alcanzan o a veces nos alcanzan. Pero siempre hay algo que se caduca en la alacena de una casa. Cuando se tiene el nivel de ingreso para tener una alacena en la casa. Hay cosas que se caducan. ¿Por qué? Porque estamos por inercia. Siempre hacemos lo mismo por inercia. ¿Cuál sería el resultado? Dame en qué vas a hacer de comer este lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y nada más vamos a comprar los insumos de esta semana. Pues yo así mi esposa se enoja. ¿Y me explico? ¿Pero por qué? Por lo social, económico. Te da pesar gastar en la comida. Usted lo dijo. Tema económico y social, ¿no? Entonces, el tema es, bueno, pues ¿para qué compramos eso si no se va a usar? Sí, me explico. Y de esa forma compramos todo el día. Recuerdo cuando los mercados en una política social decían, pues con mi mamá cuando era chico, íbamos a la Obregón, a los cuadros del mercado Terán, y la carne se compraba al día, la tortilla al día, el pan al día, la leche, todo el día. Realmente te da un refrigerador, pero no se usaba. En cambio, el refrigerador te conserva los productos. Gastamos un refrigerador de 15, 20 mil, 30 mil pesos. Y hasta decir, mira quién tiene esos refrigeradores. Para comprar por 15 días, almacenar y después comprarse las cosas ya después de una semana. ¿Pero para qué congelas la carne? ¿Por qué no la compras al día? Ahorrar tiempo también. Por ahorrar tiempo, pero porque el proceso de crecimiento urbano ya no tienes el mercado ni la carnicería cerca de tu casa. Pues ese es el secreto del capitalismo, por así decirlo. No me quiero ver muy López Obrador, pues ese es el secreto. Generar una dependencia de algo que te hace gastar de más. Y por eso antes con menos dinero se rendía más. ¿Por qué? Porque no andan buscando el horno de microondas, el refrigerador, el lavaplatos, el aparato de cable, todo. O sea, era realmente el gasto de la comida y la ropa. ¿Sí? Y se compraban días. Se pensaba que se iba a comprar, había un resultado en día. Ahorita no, lo hacemos todo más inercialmente. De repente, pues yo tengo mucho ruta que vamos a la universidad todos los días, y voy a otro lado y de repente, pues me equivoqué, me fui por la inercia que voy a la universidad. No cambió la ruta, no sé si había de pasar, me equivoqué por la inercia que tengo. ¿Cuál es el tema de la dependencia? Cuando llegamos a dependencia, vamos a hacer una evaluación. Tiene que salir mi programa muy bien evaluado, porque si no, corro el riesgo de mi trabajo, no. Si el programa se llama evaluado, hay que modificar el programa. Tu puesto sigue. Pero ¿para qué quiero una secretaria que sigue escribiendo en máquina Olimpia o Olivetti o Printer con? Ya no se necesita. La capacito de una computadora para que trabaje en Word. Es eso. O sea, no se pierde el programa. ¿Cuántas veces hemos cambiado de programas? ¿Cuántas veces se ha querido? Pero la inercia nos hace pensar en lo mismo. ¿Qué pasa con un secretario? Es que si no gasto más, pierdo poder. No. ¿Y qué hacemos? Nunca nos alcanza. Como el gasto en la casa no alcanza el gasto en el municipio, en nuestra afiliación. Porque hacemos toda la rutina y toda la innovación, queremos presupuesto adicional. ¿Y a quién le quitamos? ¿Y a quién le quitamos? Pero no se transforman las cosas. Ese es el problema que tenemos en el país, que seguimos con un programa inercial y danzamos. No hemos sentido que es un PBR, que sea muy importante entenderlo. Y segundo, los planes y programas se hacen pensando en un PBR, pero el gasto público se hace de forma inercial, porque la diferencia siguen haciendo lo mismo de siempre. Parece increíble, pero la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tenemos todo en encima, pero todo se tiene que imprimir y firmar, para tener evidencia. Trabajamos doble. Hasta que ahorita hay 2 docentes por un administrativo. ¿Somos dependencia o somos una institución educativa? 2 docentes por un administrativo, de seguida sí va a haber un administrativo por un docente. ¿Por qué? Porque seguimos en el esquema inicial.
combinado con PBR. Y el PBR implica un gasto adicional. Y como tal, no se valora o no se establece. Con el PBR reduciría hasta optimización del gasto y enfocaría los resultados. ¿Qué es lo que quieres? Un índice de desarrollo humano, una reducción de pobreza, un incremento de bienestar social. ¿Qué quieres? Y enfócate a eso como país. Y para todos va a haber trabajo, no se va a quedar sin chamba, pero hay que enfocarnos a qué queremos lograr. Resultados, pues, les vamos a pasar después un video, del siguiente vamos a arrancar con eso de OCDE, donde habla qué es el resultado, a diferencia de qué es una inercia. Esta gráfica es muy clara. Esta gráfica sacó un documento a Secretaría de Hacienda de lo que son los proyectos de inversión, los programas de inversión. Y la quisimos dejar igualita, tal y como ellos están. Y esto viene siendo la Secretaría de Hacienda desde cuando era presidente de México, Calderón, después fue Peña, actualmente, y siguen usando la misma gráfica. Dice, un plan nacional, estatal, municipal es la gran visión. ¿Qué quiero? Un programa sectorial es aquel que profundiza en uno de los objetivos de la gran misión. Por eso se habla de 5 ejes a nivel de Peña Nieto. Ahora se habla de 3 ejes a nivel del presidente actual, más 3 que diga que son transversales, pues son 3. Y ahí van los programas sectoriales. Es como un tronco con 5 ramas. Y esa rama, cada rama tiene más ramitas que sean los programas institucionales. ¿Cómo aporta cada dependencia? ¿Cuántas dependencias tiene el gobierno federal? ¿Cuántas dependencias tiene el gobierno del estado? ¿Quién me dice? ¿Cuántas dependencias, ya que son auditores, tiene el gobierno del estado? Entre dependencias y entidades. O más o menos. No sé si- Andan entre 45 y 50, ¿no? Más o menos. Son 11 municipios. ¿Cuántas tienes? 70. Pongamos 45 promedio. Sí. ¿Cuántos ejes tiene el Plan Estatal de Desarrollo? ¿Cuántos ejes tiene el Plan Estatal de Desarrollo? ¿Cuántos programas sectoriales, por lo tanto, debe de haber? 45 dependencias para atender 7 ejes o 6 ejes. Le toca a cada dependencia mínimamente 5. Y si que en mi programa tengo que hacer un equipo con 5 y entre los 5 atacar ese programa sectorial. ¿Sí me explico? No individualmente. Entonces mi programa institucional va a formar parte de un programa sectorial en una partecita de ella. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa con el gobierno federal? ¿Cuántos ejes centrales se tienen? 3. 3 transversales, 3 que se programan el presupuesto. ¿Cuántas dependencias y órganos descentralizados más o menos? En tu caso están en el gobierno federal. De gobierno federal. También esto es que pasan de 40 o 50 para 3. No está la inercia aquí. Ah, es que mi dependencia, ya cambió el plan nacional, no, pero mi dependencia hace esto. Sigo haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Sigo haciendo lo mismo. Ten en cuenta que un equipo de fútbol está jugando y después cambian a un torneo de básquetbol. Pues ya salen 2 equipos. Luego pasamos a un voleibol, a un tenis de pareja, pues ya uno le voy a ir a un ensayo sobrando. ¿Sí me explico? Por lo tanto, no quiere decir que vaya a desaparecer dependencia. La cuestión es tu institución, en qué contribuye ese programa sectorial, qué amarras. El ejemplo muy claro es cuando tratamos de hacer la unificación del sistema educativo superior en Aguascalientes. ¿Cuánto aporta la Universidad de Aguascalientes? Cubrimos un 33%. ¿Cuánto el tecnológico regional? Tanto por ciento. Tanto la Politécnica, tanto por ciento. ¿Y cuál es la demanda? En sumando todas las universidades públicas, ¿cuánta demanda tendremos? Y no se podían poner de acuerdo las 5 instituciones. Es decir, entre todos atendemos al 50, al 80. Cada quien en lo individual. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa en salud?
sistema, el IMSS, el ISSSTE, la Sedena, y luego entra el Estado y población abierta. Pero todos ellos deben cubrir el 100%. ¿Lo cubrimos? Hay la coordinación interinstitucional para el programa de salud, hay la coordinación interinstitucional para el programa de educación, hay coordinación interinstitucional para el programa de fomento económico. Son 3 ejes, nada más a nivel federal. Gobierno, el eje de economía, el eje social. ¿Qué conviene? El clasificador. 3 ejes, 3 funciones. Entonces los estados de repente hacen 10 ejes, 7 ejes, y ahorita se está reduciendo a 5 ejes, el plan municipal de desarrollo y eso. Pero entonces ni siquiera tenemos una matriz de corresponsabilidad intersectorial que dé el programa sectorial. Y lo más aún, esos programas sectoriales salen los programas presupuestarios. ¿Qué presupuesto? Y aquí se marcó con rojo precisamente porque es de Hacienda. ¿Cuántos programas presupuestarios deben de haber? Si son 3 ejes a nivel federal. A que amarre bien el presupuesto de la programación. Si vemos lo que han tenido PBR, finalidad, fin. ¿El fin que nos marca? La nación. Los propósitos, ¿dónde estarían? Los planes sectoriales. Los componentes, las actividades. En una matriz de marco, en una vía. ¿Por qué? Porque ¿cuántos programas sectoriales debemos de tener? 3 a nivel nacional. En el gobierno, en la economía y el social. Y programas sectoriales son tantos como dependencias hay que abonan. ¿Cuántos en el gobierno? ¿Cuántos en el económico? ¿Y cuántos en el social? Entonces, para hacer mi parte de mi institución, ¿cuántos programas necesito? Entonces, ¿cuántos programas e instituciones abonan al gobierno? ¿Cuánto al desarrollo económico y cuánto al desarrollo social? ¿Sí me estoy explicando? Vamos a hacer un diagrama, vamos a hacer un ejercicio, no ahorita, para que vean cómo se diga. Entonces, voy a hacer evaluación del programa presupuestario. Y lo creo que hicimos, dependencia de nuestros programas presupuestarios, y te invitan, Aguascalientes tenía 700 programas presupuestarios en administración interior. Pues no son programas presupuestarios, son actividades que se justifican. Entonces se logró reducir de 700 a cerca de 250. La pregunta es, ¿cuántos programas presupuestarios tienes? Ahora, clasifícame esos programas presupuestarios por institución. ¿O esos programas presupuestarios por programas sectoriales? Que deben ser nomás 3 o 5. Y debe derivar programas institucionales, y cada uno debe tener su MIR, sí, porque va bajando. Fíjense, es una escalera. Si se fijan, es una escalera. El primer pelón es el programa de inversión, adquisición de despensas, adquisición de uniformes, genera las becas que estoy otorgando, las vacunas que estoy entregando. Programa presupuestario, 65 más, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, con la vacunación universal. Programas institucionales, esto lo hace el Instituto de Educación, esto lo hace el ICEA, esto lo hace también programas sectoriales. Estos 3 programas, jóvenes escribiendo el futuro y jóvenes construyendo el futuro, no me integran al programa de educación. Aquí viene una pregunta, que ahí empieza la evaluación. ¿A quién designo el programa de despensas, de uniformes y lucas? ¿A educación, al salud o a la economía? Ahí empieza la claridad. Porque si dice, no es para beneficiar la economía de la familia, aquí es al sector económico. Son 3 naciones, la economía. No es para generar menos conflictos en la casa por falta de dinero, menos divorcio y menos pleito, al social. Es para generar estabilidad social, al gobierno. Pero defínete cuál de los 3. ¿Me explico? No, es que sirve para los 3. No, entiende. O juegues básquetbol, o juegues fútbol, o juegues voleibol, o tenis, o golf, o lo que quieras, pero no puedes jugar fútbol y básquetbol simultáneamente. Defínete. Porque voy a medir el resultado de este programa
y voy a auditar este proyecto, y voy a ver el resultado de este proyecto para el programa que lo hizo una institución y que abona al gobierno, a la economía o al aspecto social. Y si no habrá para ninguno, mi decisión sería lo elimino. Que estoy creando un híbrido, un monstruo. ¿Sí me explico? De 3 cabezas. Debe ser una para lograr este objetivo. Adelante, Cristian. ¿Alguna comentario sobre esto? Y aquí van las acciones específicas. Generar el padrón, generar la distribución de dinero, hacer la entrega, todo son las actividades. Es lo que después se va a aumentar y se va a revisar. Y en este diagrama también podemos ver cómo el presupuesto lo vamos a ver claramente ya en el instrumento que se publica de manera oficial y que se reglamenta a través de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como en el Estado o en la Federación vamos a tener aquí el total, 30,000 millones o los 7 millones de millones que tiene la Federación, los 3,000 que tiene el municipio, lo vamos a ver dentro de su objetivo del plan de desarrollo. Y luego, como lo comentaba Yanetza, en el desglose que tengan los programas sectoriales, los mismos 7 millones de millones, los mismos 30,000 millones, los mismos 3,000 millones, los vamos a encontrar en este esquema. Y así con cada uno nos vamos a ir. Esta última parte, los programas, proyectos, o los proyectos y programas de inversión, solamente va a corresponder a gasto de capital. Es única y exclusivamente para aquel ejercicio que se va a destinar con el objetivo de lograr un incremento en el patrimonio de la entidad o en la hacienda pública. No es gasto corriente. Y había un ejercicio que hacíamos en un municipio de una entidad ajena a Aguascalientes, en donde destinaba solamente para gasto de capital el 8 o 9%, en un municipio con un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos. Si hacemos ese análisis que viene dentro del propio presupuesto, vamos a encontrar también esa métrica para poder identificar cuánto es el destino. ¿Y por qué la identificación nos permite con claridad posicionarnos incluso en el tipo de auditoría que podemos hacer? Una auditoría que puede ser a la inversión pública, unos 6,000, o hago una auditoría de desempeño que puede ir hacia los programas sectoriales, nacionales o presupuestarios, o una auditoría financiera que va a ir hacia el ejercicio, la fiscalización que se le destinó para cada uno de estos programas, o una auditoría financiera con enfoque de desempeño, una auditoría legal, etcétera, ¿no? Legal, que creo que de hecho en Aguascalientes no se han implementado, pero comentamos, existe una tendencia a transgredir este marco normativo. Este es el ciclo de vida. Y derivado precisamente de esos billones de pesos, o millones de estados, o millones municipales, si metemos contabilidad gubernamental usando, creo que en los años 90, el secretario de Finanzas, Clemente Sánchez, planteaba, se va a tener que alinear el gasto de todos los estados, porque no se sabe a nivel nacional en qué se está invirtiendo cada estado. Por eso surge la contabilidad gubernamental, para saber cuánto gasto realmente en educación, cuánto en salud, cuánto al día, con todas las modificaciones que tiene. ¿Y por qué deviene eso? Por el programa público o una política pública. Así es muy claro. Se identifica el problema de gobierno, económico, social, se hace el lanzamiento de la política pública, se miden los resultados a corto y largo plazo, y si son adecuados, se ve después el alto impacto, la verificación de incidencia, y la social growth debe de acabarse. Debe de acabar. Es como los sobrecitos esos de Culey, de agua, que los seguimos, o por ejemplo, todos las medidas acá y tiramos y demás. Ya dio el resultado. Y la prueba de que los programas no han sido efectivos es que se atienden problemas que no han dado solución. ¿Por qué? Porque se confunde el FIMS y el Fortamur, que son programas para eliminar la pobreza extrema, con el programa de subsidio para el municipio. ¿Se lo explico? Sacamos una vez la estadística, el núcleo que dimos ahí en las estaciones en DIF, con personas que han ido a auditoría de todas las áreas para sus municipios,
Y resulta ser que los programas de apoyo, vamos a decir, que se han dado de FIMS y Fortamun, sumando los años de vida que tienen con sus distintos nombres, dividiendo entre las personas en pobreza extrema, ¿saben cuánto le tocaba por familia? Más de 1 millón de pesos. Entonces, ¿por qué no se compró una casa ya? En un fraccionamiento tipo medio, y ya no gastamos en poner pavimento, agua de marca de pasto, se tiene dinero. Y saquen la cuenta, ¿cuántos millones hay? ¿Por qué? Porque precisamente un programa es para atender la pobreza y otro programa es para evitar que surja la pobreza. Son dos cosas distintas. Dice que la pobreza en México es algo que sigue creciendo. ¿Por qué? Porque no ha habido un programa que elimine la generación de pobreza. Sí me estoy explicando. Es como una plaga en la casa. De repente se hay cucarachas, se hay ratones, se hay zancudos. Y nada más pongo una trampa, casi un ratón, pero todos los días no tiene que tener una trampa de ratón. ¿Por qué? Porque no mato de raíz donde está surgiendo la cucaracha o lo que sea. Así, si tú reconoces un problema y sabes cuál es la causa, la puedes eliminar. Pero si no lo haces, quiere decir que debes de saber que es un problema permanente. Y con programa permanente tendrá que exigir un programa que solventa o impacta menos en la pobreza de la población que atiende al confundir con un programa que va a eliminar la pobreza. No sé si logro explicar esa parte. Es sencillo de decir, pero es a veces difícil de comprender ese proceso. Los programas tienen una razón de ser y no se tienen por qué estar repitiendo. Quiere decir que si el programa no tuvo el impacto, ¿para qué lo sigues reproduciendo? Y si tuvo el impacto, ¿para qué lo mantienes si ya tomó resultado? Que es lo que se debe tener en el sector público. El programa se establece para resolver el problema. Puede ser un desperdicio, pero la Feria de San Marcos año con año se regeneran los estadios. Y se vuelven a regenerar año con año. Funcionó y sacó la inversión y su utilidad a la persona que puso el stand, que puso el puesto, que puso ese negocio. ¿Ya? Y no se casa él. No se mantiene toda la vida. ¿Quién de ustedes sí guardó sus zapatos de niña o de niño que tenía casi nadie? Y se guardan, pues yo me imagino también a la cena si tuvieron siempre la ropa. Lo que se usó y agradecido. Por eso se haga en un sitio. Y aquí viene la auditoría de desempeño con la auditoría financiera. Y es donde yo conecto. Cuando una auditoría financiera se hace bien y no hubo ningún tipo de desvío de recursos, resulta ser que la auditoría de entonces ¿por qué sigue el problema? Realmente dio resultado. No hubo desvíos, pues no hubo el objetivo. ¿Por qué mantenemos ese problema? ¿A tú nos ha pasado cuando se enferma el niño, cuando se enferma nosotros, vamos con un médico, y que dice, ¿cómo te está cayendo la medicina? Pues bien, pues sigo tomando. No, ¿sabes qué? No, cambiamos de médico de medicina. ¿No les ha pasado así a ustedes? Somos prácticos. Porque en el sector público nos cuesta trabajo ser prácticos. No funcionó, a cambiar. Simple y sencillamente el programa. ¿Y por qué no se hace ese cambio? Porque la evaluación en ciclo del programa es muy claro. Se detecta el problema, se evalúa y entra el diseño del programa. Es una evaluación del diseño. No se puede diseñar por sentimiento. ¿Sí me explico? Necesitamos que el diseño del programa responda a ese problema. Y que aunque haya tomado el curso PBR de la Secretaría de Hacienda, ya lo entiendo, pero no me hace experto para diseñar el programa. El secretario de Estado de repente no tiene el equipo que diseñe el programa adecuado, por lo tanto se incorpora un presupuesto de un programa que no sabemos si va a ser el resultado cuando no tiene ni siquiera fijado cuál es su objetivo. Entonces, pero cosa, designas a un dinero que no sabes qué resultado te va a dar. ¿Qué es que yo llevo mi carro a una gasolinera, un termo que digo, no, haz lo que quieras? No, siempre preguntamos y decimos, mira, me duele esto, haz algo.
Pero si no hay una evaluación, un diagnóstico como se hace en México, ¿cómo vamos a dar presupuesto a algo? Aquí empecé la auditoría financiera. ¿Realmente tienes un programa respaldado en un diseño del programa? Y lo creo que encuentran que no están diseñando los programas. Son los mismos de siempre, suponiendo cosas. Y si ese lanzamiento del programa, hacer una prueba piloto y viendo los efectos en el grupo de beneficiarios y evaluaste los primeros resultados a corto plazo, pues no, pero vi que pues, la lógica me dice que sí, los informes amigos, claro, algo debe de servir. Entonces, y algo debe de servir, al menos ya no tiene donde servir. Pues ese es lo que. No eres pensa y al menos comes un día. Ese es lo que. Hago pasos de desnivel. Ese es el objetivo. Y con el objetivo que yo les planteé, les puedo demostrar que hay pasos bien localizados y hay pasos que lejos de contribuir van a dar un resultado inverso. Si no hay una entrada y salida a un vehículo como el segundo anillo que es continuo o carretera 45 norte con sur, ¿qué pasa ahora cuando venimos para el 45? Las filas al tractario. Si está en Jesús María, las filas casi hasta el campestre. Porque esos pasos no debían de ponerse programados. No se diseñó en esa forma. Y si no cuentan con las demás secuencias de paso de nivel, en lugar de ser un beneficio, están en un mayor compromiso. Y en una evaluación de desempeño, ¿qué decimos? ¿Qué fue? Somos auditores, ¿qué diríamos? Entre el aspecto ético. ¿Sí me explico? Tenemos que ver todos esos aspectos. Por eso hay una evaluación de diseño, una evaluación de desempeño, para lidiar con una evaluación de impacto que cierra el proceso con el cumplimiento del objetivo de evaluación. Que dice, el diseño sí me sirvió y logré eliminar el problema. Pero si no logras eliminar, no logras lo que querías, realmente el recurso estuvo bien invertido. ¿Y eso cómo le llamamos? ¿Eso no es corrupción? ¿O es corrupción? Es que fue de buena fe. La ley pues dice que el funcionario público que fue de buena fe no se le inculpa para nada. Yo estoy de buena fe. Yo compré los productos a este proveedor y él me dijo que era lo más barato. Díganle a él que fue el que me mintió. Actué de buena fe. ¿Es correcto? Yo creía que con eso se resolvía, pero no se resolvió. ¿Para qué pintamos las rayas blancas o el balizamiento de las calles? Para evitar accidentes. Porque me da la conducción en mi carrera. Y si no hay algo, pues hay quien maneja muy bien, pero hay quien nos manejamos tan bien y ahí andamos. El balizamiento me quita estrés y puedo manejar mejor, que son las rayas blancas. ¿Para qué pones rayas amarillas en las esquinas? Ah, para que la gente se estacione. ¿Y para qué? Para que en la esquina y galo tengan visualización. Pero resulta ser que de repente pongo balizamiento en que es que no requieren, o algo ciclovías, y aquí va a ser una crítica, la ciclovía que está en la Avenida Universidad ha incrementado o ha reducido accidentes. Ha incrementado. ¿Fue una buena inversión? ¿O fue un mal diseño de ciclovía? ¿A quién culpamos? Y el proveedor ganó. El proveedor no fue el culpable. ¿Quién diseñó eso? ¿Al funcionario público? No, es que es lógico, una ciclovía iba a evitar. Tú has provocado más accidentes o que redujiste el carril y no estás cumpliendo la norma técnica del carril. ¿A quién culpamos? ¿Lo hizo por el negocio de poner, contratar al que hizo la de esta, o lo hizo de buena fe? ¿Hay buena fe o hay una mala intención? Y ahí está la línea que corta entre la buena fe, la corrupción, el impacto, el desarrollo, el diseño. Son temas que no hemos abordado todavía.
Si revisan la recomendación que hizo el Sistema Estatal Anticorrupción, ya viene esa observación, ya viene esa recomendación de amarrar todo el presupuesto a PBR y en base a programas de presupuesto derivados de un verdadero análisis y un buen diseño. Si no claro, no es vinculante la recomendación del Sistema Estatal Anticorrupción, pero creemos que con el paso va a irse generando ese proceso. No sé si logro explicar. Hay un ciclo, pero también hay un proceso. Y creo que aquí podemos debatir mucho, discutir, analizar y dejarlos hablar a ustedes, porque son los que tienen experiencia en ese sentido. ¿Algún comentario, Cristian? Nada más repetir de lo que comenta el doctor Mesa, es la evaluación de desempeño va a ser un instrumento muy diferente de la auditoría de desempeño. La evaluación de desempeño va a ser en función de los programas y va a estar con distintos enfoques, como ya lo comentaba. Una evaluación que puede ser de diseño, una evaluación que puede ser de procesos, una evaluación que puede ser de consistencia y resultados, una evaluación que puede ser específica o una evaluación que puede ser de impacto. Estas evaluaciones, desde la propia Constitución y desde las leyes de presupuesto, señalan que se efectúen por instancias independientes con el objetivo verdaderamente de retroalimentar en el resultado. Y su resultado son aspectos susceptibles de mejora, no son observaciones como sí lo son en las auditorías de desempeño, no son responsabilidades como sí lo son en las auditorías que realizan las entidades de fiscalización. Y comentar sobre el diseño del programa. Nelsa comentaba que existen políticas de Estado y existen políticas públicas. Ustedes auditan a través de los convenios que tienen con la Auditoría Superior de la Federación o a través de su programa anual de auditorías, el ramo 33, los 8 fondos federales que llegan a través de un instrumento normativo. Este instrumento surge a raíz de la identificación de la problemática, pero no tenemos un programa presupuestario a partir de un análisis de identificación o de un proceso de planeación dentro de una entidad pública. Existe un marco legal, Ley de Coordinación Fiscal, que asigna esos recursos para esos 8 fines. Y cuando llegamos precisamente con las entidades a realizar las evaluaciones, las entidades consideran que su diseño podría ser modificable, cuando el programa no puede ser modificable porque tendrías primero que modificar la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces es muy claro y la reflexión sería si tengo un marco legal que dio origen a ese programa presupuestario, que determina a qué lo debo dirigir, ¿por qué entonces cuando lo dirijo a otras acciones o atiendo otras necesidades me lo tipifican como desvío de recursos? Y el procedimiento de la Auditoría Superior es un procedimiento de responsabilidades. En cambio, un programa presupuestario de política pública que no atiende o que no cumple con su objetivo, la pregunta sería, ¿no sería un desvío de recursos? Si dentro de esa planeación de mi programa estatal, nacional, de desarrollo, mis programas sectoriales, mis programas institucionales, mis programas presupuestarios, no asigné recursos para la adquisición de un bien, para el ejercicio de un gasto, no estaría entonces en un desvío de recursos. Y esa situación puede ser más grave. La ley establece la evaluación ex post. ¿Qué significa la evaluación ex post? Si hacemos un paso a desnivel y no se demuestra ex post que está generando el beneficio que indicó, hay que generar los cargos. ¿Se me explicó? Y eso se han hecho poco en México, pero sí se hacen evaluaciones ex post o posteriores a, en donde se constata si realmente la obra generó el objetivo. ¿Por qué? Porque en la línea de abajo venían proyectos de inversión. Y para utilizar un proyecto de inversión, la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda, ¿me interesamos? Sí, otra. Aquí, programa de inversión. Hay que hacer el análisis costo-beneficio. Y el costo-beneficio creo que te pides qué vas a lograr con esa inversión. Cuando sustentamos en MECA, cuando sustentamos
en un momento dado lo que fue el centro de convenciones, o se hicieron los estudios para sustentar en un momento dado la sala de conciertos, la puerta norte, sur de seguridad en el estado, se ponen los indicadores del efecto que van a tener. Y resulta ser que posteriormente, ya si se sigue la evaluación, vamos a dar cuenta que cumple o no cumple los procesos. Un paso a desnivel, que requiere una inversión arriba de 30 millones de pesos, requiere ya un análisis costo-beneficio, un proyecto de inversión. Y de evaluaciones POX, es aquella que dice, a ver, ya lo hiciste, invertiste tantos millones, vamos a ver si cumpliste. Si realmente los estudios que hiciste son correctos. Ese es donde muchos se podían preocupar. Porque hay muchos programas que por no hacerse la evaluación ex post quedan eliminados o quedan reproduciéndose sin ver si realmente está teniendo un impacto. Y como dice Cristian, la pregunta es, ¿hay corrupción? ¿Hay desvíos? Intencional o no intencional, de buena fe o no, de mala fe, o de mala fe, pero se dan o no. Hay que tener cuidado pues con los indicadores, como dice Cristian, en las evaluaciones, es algo que se va marcando. Y nada más como comentario, cuando se hace la Semana Latinoamericana de evaluación con los organismos internacionales, cuando se expuso por parte del sistema la vinculación del programa presupuestario como un elemento para detectar niveles de no eficiencia o de corrupción en los programas, se puso en contacto con nosotros, Naciones Unidas, que es la unidad precisamente de droga y contra la corrupción. Como un programa presupuestario, como decía Cristian, es el punto de partida para detectar desvíos de recursos. Prácticamente ya estamos finalizando estas primeras 2 horas. La intención es que sentáramos bases, una introducción hacia lo que ya es la herramienta de programa presupuestario. Estaremos programando la siguiente sesión y quisiera que nos quedáramos únicamente con estos 2 conceptos de programa, en la definición, y de programa presupuestario, entendiendo por su definición como la serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto en el concepto de programa. Y aquí quiero hacer énfasis porque esta palabra la vamos a encontrar en muchos referencias de marco legal, de planeación, de presupuestación, de fiscalización, de contabilidad gubernamental. Encontramos que nos habla de información de programas y proyectos, Entonces, ¿qué entenderíamos por programas? Pues ya lo vimos en esta gráfica de planeación, desde el plan de desarrollo, dependiendo del ámbito en el que se aplique, hasta los que derivan de ellos, incluyendo los de inversión, no excluyendo todos los demás, porque en ocasiones decimos, no tengo ni programas, no tengo ni proyectos. No. La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece la obligación de llevar a cabo la información programática a través de un sistema, pero no excluye o no quita la obligación para los municipios, que es una confusión luego que llegan a tener. Decir, no, es que a mí no me obliga, porque la Ley General de Contabilidad, en su artículo 48, 47 me excluye. 46, 47 y 48 regulan el contenido, pero me están excluyendo. El marco legal local, en la Constitución, en la Ley de Planeación, establece que lo debes llevar. Y además, en la Ley de Fiscalización, te obliga a que lo debes de presentar en tus informes. Entonces, esta información se genera. Y el concepto de programa presupuestario, contenido en el artículo 3 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público, Responsabilidad Hacendaria, así como el artículo 2. Esta referencia, el artículo 2 de la fracción 60 del presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio 2022, lo vamos a encontrar posiblemente en algunos presupuestos de los municipios, si definen los términos del propio presupuesto. Pero si aún así no lo definiera, tenemos un ordenamiento superior, que es esta Ley de Presupuesto y Gasto Público para aplicación en el Estado y sus municipios, que nos define como programa presupuestario esta categoría programática presupuestal que permite organizar en forma representativa y homogénea la asignación de recursos. ¿Qué veíamos en el artículo 3, fracción 2 de la Ley de Planeación? La asignación de recursos. Lo retomamos en este concepto de programa presupuestario.
para que los ejecutores del gasto generen bienes y servicios públicos o realicen actividades de apoyo que sirvan para cumplir con propósitos y fines susceptibles de ser medidos y que respondan a las prioridades establecidas en la planeación de desarrollo. ¿Qué es primero la planeación? ¿Qué nos regulaba el artículo primero, el artículo tercero? Las prioridades de esa planeación, los objetivos, las metas. Y para ello cuantifica entonces los recursos humanos, materiales, financieros para la generación de un bien o servicio a realizar bajo el enfoque de presupuesto basado en resultados. De este programa presupuestario deriva una clave programática presupuestal que veremos ya más a detalle, y vamos a encontrar cómo este recurso que se asigna perfectamente nos tiene que hacer un encuadre con el recurso que se está asignando. Y vamos a encontrar entonces su clasificación por objeto del gasto, su clasificación por funcional, su clasificación programática. Vamos a encontrar todas las clasificaciones que tenemos determinadas en la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas específicas emitidas por CONAC en esta clave presupuestal, ¿no? Yo creo que hasta aquí terminaría por nuestra parte esta primer plática con la intención de sentar las bases y poder comprender la importancia de los programas presupuestarios en un proceso de seguimiento, de evaluación, de fiscalización o de auditoría. Sí, nada más quería cerrar yo con una reflexión. ¿Quién nombra al auditor superior del Estado? El Congreso del Estado, exactamente. Y ¿a quién se presenta el OSFAC, la cuenta pública, para su aprobación? Al Congreso. Y voy a decir algo quizás no muy normativo, pero bueno, es correcto. ¿Dónde inicia la cuenta pública? ¿Cuál es el primer acto de cuenta pública? El presupuesto de egresos. ¿Quién lo autoriza? El Congreso. El Congreso. Entonces, el OSFAC es un organismo que auxilia al Congreso a disputar ese proceso. Sin embargo, mediáticamente los periódicos dicen, el diputado cuántas leyes ha transformado, cuántas iniciativas. Pero ¿cuál es la función para mí? Y se lo hemos dicho a algunos diputados, fundamental es la autorización del presupuesto. Ahí donde empiezan los desvíos. Si no se tiene presente esto y se autoriza un presupuesto sin programas presupuestarios, estamos violando una ley. Y OSFAX está dando una cuenta pública donde no está haciendo notar que no existen programas presupuestarios. Ojo. Y los diputados están aprobando un presupuesto violando la propia ley del Estado. ¿Quiénes serían los responsables pues, de ello? El funcionario público o el diputado que lo autorizó. Dice un dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata. ¿Y quién está agarrando la pata? Y autorizan sin ver. Entonces yo creo que es un tema que es de cultura financiera y de conocimiento que tiene que ir cada vez más hasta que logremos regularizar ese proceso. Ojo, en la designación del presupuesto vienen todos los vicios ocultos como lo establece. ¿De acuerdo? Entonces no hay que olvidarnos de eso. Eso no es muy ortodoxo, pero hay que irnos con esa reflexión. Bien, pues agradecerles mucho que nos hayan acompañado el día de hoy para darnos esta capacitación y recordarles que esta es la primera sesión y la última sesión pues va a ser el próximo viernes.